buenos días, nuestros queridos amigos. Estamos en el programa, nuevamente, Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Espero que todos se encuentren bien y que estén expectantes de lo que va a venir, digamos, como temas del día, ¿no es cierto? Acá están presentes, como siempre, todo el grupo completo. Últimamente, es decir, debido al COVID, José, Félix, Juan Carlos, Miguel y el que le habla, Manuel. Y por supuesto, lo tenemos a Roberto Pato Molinas en los controles. Es infaltable. Bien, esperemos que estén abiertos de mente y de corazón para lo que vamos a tratar de comunicarles. Estamos muy contentos de volver a estar con ustedes este día. El tema de hoy es la continuación de los temas que estamos tratando en programas anteriores, que son los temas de la meditación, tanto afectiva como discursiva. En CAF teníamos 7 temas y ahora correspondería hablar de nuestras experiencias acerca del 6º tema. El 6º tema tiene como nombre, como enunciado así, el velo de Ageia y un efecto que es gozo. Entonces vamos a tratar de incorporar nuestras vivencias, nuestras experiencias respecto de qué hacemos en nuestra meditación con este tema. El velo de Ageia, efecto gozo. Como bien dice José, el velo de Ageia, efecto gozo. El nombre Ageia es otro de los nombres que se le da en CAF a la Divina Madre. Y se habla de velo no porque la Divina Madre esté velada, sino porque nosotros estamos velados. El velo de Ageia representa la manera equivocada en que vemos la realidad. Ese es el velo que le ponemos a las cosas. Por ejemplo, si vamos a la mesa a almorzar y la comida que nos sirven no nos gusta, antes de protestar o decir ¿por qué no me cambian el plato?, uno piensa, ¿pero qué hay detrás de esto? Esto oculta algo, porque este plato no salió volando de la cocina para ponerse acá arriba de la mesa. Lo que oculta es el amor que pusieron los que hicieron la comida, el amor que pusieron los que compraron los ingredientes que se pusieron en la comida, el amor con que los que le tocó hacer la comida cocinaron este alimento. Entonces, así podríamos seguir y seguramente mis compañeros nombrarán otros. Pero eso lo tengo que ver. Es invisible, pero es visible. Y cuando me doy cuenta de todo eso, siento gozo, siento una alegría muy grande, porque detrás de ese plato de comida hay amor, hay cuidado, hay prolijidad, hay entusiasmo, hay alegría. Bueno, acá mis compañeros continuarán, no con el plato de comida seguramente. No con el tema. El aspecto que estamos tocando a través de este tema, digamos que Ageia se simboliza
con la forma de una mujer, y es lo manifestado activo. Entonces, el velo en la simbología antigua es lo que, digamos, una mujer velada simboliza la sabiduría. Y está velada porque para nosotros se nos escapa esa sabiduría. Tenemos que trabajar mucho para ir arribando poco a poco a ello. Como bien se decía recién, y comparto plenamente, de alguna manera simboliza esa ilusión de lo cotidiano, en donde hasta los científicos nos dicen que una mesa no es una mesa, sino que es un conjunto de átomos, y lo que le da la aparente solidez es un asunto eléctrico entre los átomos. Para nosotros eso es materia, y lo golpeamos o nos golpeamos con una mesa y nos duele, forma parte de nuestra realidad. Pero también sabemos que hay otra realidad dentro de esa misma realidad que nos está mostrando un mundo de energía. Espiritualmente hablando, nos pasa algo muy similar. No pocas veces durante el día nos quedamos con las apariencias. Y esas apariencias casi siempre nos engañan. ¿Por qué? Porque es el mundo de los sentidos. Como bien decía recién Juan Carlos, puede ser que la comida me guste o no me guste. Pero lo que yo no puedo ver, a menos que estudie un poco, es las sustancias alimenticias, los diferentes componentes que hay en un plato de verduras que tiene distintos colores. Y me guste o no me guste, le hace bien al organismo. Entonces, bueno, son formas de ver la realidad. Y el efecto es gozo, porque en la medida en que nos vamos sacudiendo, quitando levemente ese velo que nos cubre, contemplar, aunque sea parcialmente, esa sabiduría divina nos llena de gozo. Es decir, no nos supera lo que como seres humanos estamos acostumbrados a ver en forma cotidiana. Se nos sale, digamos, de lo habitual. Cuando veo una persona y esa persona de pronto veo que no solamente es la persona que veo todos los días, sino que está transmitiendo esa presencia divina. ¿Quién cambió, ella o yo? ¿La percepción? ¿La realidad que estoy viendo es otra? Es la misma, pero es otra. La apreciación que hago. Entonces todo eso nos abre a un mundo muy interesante y que nos abre la cabeza y nos abre el corazón, como nos decía al comienzo Manuel. Bueno, el velo de Ageia en realidad es una tentación o un llamado a descubrir algo que está más allá, como decían mis compañeros anteriormente, más allá de los sentidos. Yo no sé si decir que la mujer está velada. Yo diría más bien, gráficamente, para mí, ¿no es cierto? Mi interpretación es que el velo lo tenemos nosotros. Yo tengo un velo en la mente, yo tengo un velo en el corazón, yo tengo un velo en los sentimientos. Entonces veo a través de esos velos, y lo que yo veo es un disfraz de la realidad. Como decía Félix, yo necesito descorrer el velo para descubrir esa realidad. Y cuando yo descubro que realmente lo que yo pensaba sobre algo o sobre alguien no es real, sino que es otra cosa, y que esa cosa a su vez cambia en el tiempo, me siento feliz, me siento con el gozo de descubrir que hay algo más allá de las apariencias. Sí. Yo quisiera dar una interpretación personal también, porque se ha hablado de amor, de sabiduría, de esa presencia, y mi percepción, digamos, complementa todo esto. Cuando me pongo a meditar y digo, el tema es el velo de Ageia, es como que me pongo al lado de lo divino. La Divina Madre, o lo divino que cada uno tenga, está ahí, al lado, presente. Y llena de gozo, porque es la totalidad del universo.
Pero ¿por qué es un velo para mí? Porque ella está allá y yo estoy acá. Somos dos. Dios por un lado, la Divina Madre por un lado, y yo, alma, por el otro. Y esa diferenciación de que hay dos es un velo, porque no es uno. Y llena de gozo porque está ahí cerca, está al lado, está conversando o sintiendo o comunicando, conectándose conmigo. Esto es muy interesante, muy lindo para mí porque da la posibilidad al ser humano de comunicarse directamente con Dios. No es que da, muestra que el ser humano es capaz, puede contactarse directamente con lo divino. No hay intermediarios, no es necesario los intermediarios. Los intermediarios pueden ayudar, un guía espiritual ayuda a caminar en el desenvolvimiento, pero uno, el alma propiamente, con su necesidad, llega a lo divino. Y bueno, tener a Dios ahí al frente, al costado, alrededor, llena de gozo, porque es amor, es sabiduría, es una presencia que, que no se puede describir a veces con una sola palabra, o con pocas palabras. Y es un velo porque hay dos. Y quizás en otro momento, en otro paso más, que es la otra meditación, ya no hay dos, es uno. Entonces el que habla y el que escucha es lo mismo, es la misma persona, es la misma presencia. Bueno, volvamos al velo de aquella. Más o menos eso es una percepción de cómo uno puede hacer una meditación tratando de elevar su espíritu, su mente, su corazón ante una realidad que es lo divino que nos envuelve. ¿Algo más? Sí, es interesante en la meditación a veces investigar un poco, indagar. Por ejemplo, plantearse un dilema o una situación que es incomprensible. ¿Por qué si la pandemia? Es decir, ¿por qué la pandemia? ¿Por qué existe la pandemia? ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Qué es lo que no podemos ver a través de ella? En vez del temor, en vez de sentir que estamos cerca de la muerte o que podemos ser tocados por ellas en cualquier momento. Entonces, nunca vamos a encontrar el sentido que puede tener eso que para mí es una enseñanza, no solo personal, sino para todo el mundo. Entonces, el descubrir que en realidad la pandemia es una enseñanza, más que un castigo, como se podría pensar, es decir, a mí me llena de gozo porque me va a enseñar a descubrir facetas del mundo y de las otras personas que hasta este momento nunca las había tenido en cuenta. Bueno, no voy a hablar de enfermedad porque en esta meditación, en esta descripción que estamos haciendo del velo de aquella, el efecto es gozo. Y no sé quién puede sentir gozo con la pandemia. Bueno, se puede. Pero, por ejemplo, cuando vemos un árbol con las ramas llenas de hojas, ahora estamos en un lindo periodo porque llueve alternativamente y las hojas de los árboles crecen y se ponen verdes. Uno se siente feliz y al mismo tiempo admira la grandeza de la naturaleza, la fuerza. Y se pregunta, esto no puede ser por casualidad. ¿Qué es lo que hace que el árbol crezca tan vigoroso? Yo me lo imagino como algo que es el resultado de Ageia. Como se decía recién, es una de las maneras en que lo divino se manifiesta sobre la tierra. También
Veo en el jardín una planta que tiene unas hermosas flores amarillas y no sé el nombre. Me siento molesto, pero de pronto me doy cuenta que lo que yo admiro no es saber el nombre. Lo que admiro es la belleza de esas flores amarillas que crecen alrededor de una planta robusta. Es del tamaño de un arbusto, más o menos la mitad de la altura de un hombre. Pero allí hay una energía que no veo pero se manifiesta. ¿Quién se manifiesta allí? Ageia, y el efecto que produce es gozo. Bueno, así podemos inclusive hablar de los animales y de los pájaros. Seguramente que alguna vez vimos volando, acá en Córdoba es frecuente eso, y sobre todo acá en la sierra, que pasen las cotorras volando, pájaros de color verde, gritando en bandadas sobre el cielo y alejándose. Y uno no se enoja por eso. Se siente admirado por la energía y la fuerza que tienen esas aves que se sustentan en el aire con los dones que le ha dado la naturaleza. ¿Y quién es la naturaleza que le dio esa fuerza y energía? La Divina Madre Ageia. Un toquecito más, y muy breve por mi parte, que son distintas vías que uno puede usar para arribar a esta meditación o para, digamos, ver algún aspecto. Hay una imagen que creo que es de la Biblia, que cuenta que Jesús iba caminando con sus discípulos y encuentran un perro muerto. Y todos hacen, digamos, por el olor que tiene, todo eso, bueno, un gesto. Y Jesús dice, miren qué hermosos dientes blancos tiene. Esa imagen siempre me dejó pensando. Y quizás es uno de los tantos aspectos que a uno se le escapan precisamente por ver a través de ese velo que se lo di durante toda esta conversación, de un modo determinado, ya prefigurado. Y una frase venida desde tiempos muy lejanos nos abre la cabeza y nos hace ver lo mismo de otra manera. Miren qué hermosos dientes blancos tiene. Sí, hermoso. Sí, ¿usted? Yo hace tiempo, en alguno de los programas, había hablado que a veces cuando hay algún tema que nos preocupa, nosotros podemos meditarlo en todos los temas de meditación. Por eso, fíjese, cuando yo hablé de la pandemia, y yo descubro que ella en este momento nos está enseñando algo, es decir, yo siento el gozo, de la satisfacción de saber de que ahí voy a encontrar algo que hasta ese momento no comprendía. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo un tema que aparentemente es negativo se puede transformar en positivo, porque nos está dando pie para descubrir algo nuevo. Entonces, ese es un ejercicio práctico que uno puede hacer, ¿no es cierto?, sobre un tema que le preocupa, pasarlo por todos los temas, aunque sea negativo o aunque sea positivo. Algo positivo también puede tener cosas negativas cuando yo lo veo, por ejemplo, en el abismo. Claro. Y sí, yo me acordaba ahí recién una cosa, puede ser jocosa, cuando Juan Carlos decía, qué lindo que ver las cotorras volando por el cielo. Cuando no tiene hay plantado uno maíz. que tiene plantado maíz o se le está comiendo la semilla, no ve tanto lo lindo, sino el problema que es. Claro. Así cada cosa tiene una doble faz. Bueno, los invitaríamos ahora a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos. Muchas gracias.
El tema escuchado es una introducción y rondó caprichoso del compositor francés Charles Camille Saint-Saëns. Este compositor nació en París en 1835 y falleció también en ese lugar en 1921. Fue un compositor, director de orquesta, organista, pianista y además militar francés. Parece que era un músico muy dotado, espíritu curioso, escritor, caricaturista, gran viajero. Saint-Saëns desempeñó un papel excepcional en la renovación de la música francesa, tanto por su enseñanza como, sobre todo, por su actividad en favor de la música nueva. Integró una sociedad en la música francesa, en el ambiente francés musical, para difundir, tocar y componer música francesa. Puede considerársele un eslabón esencial en la renovación que condujo también a los otros géneros del impresionismo como Claude Debussy y Maurice Ravel. Este rondó caprichoso fue dedicado a un gran violinista, el prodigioso violinista Pablo de Sarasate. Saint-Saëns le dedicó a él su concierto para violín número 1 en la mayor, y después, 4 años más tarde de componer esa composición, en 1863, Saint-Saëns compuso otra obra para Sarasate, Introducción y Rondó caprichoso. El estreno de esta obra, de la mano de Sarasate, tuvo lugar el 4 de abril de 1867. Una obra realmente escrita para que sea tocada por un virtuoso del violín. En este caso, ha sido interpretada por una violinista japonesa. Continuamos con el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de Internet, poner en la barra de direcciones fm-medioflash.com, todo con minúsculas y guión medio. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos, luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Recordamos que CAF se escribe C-A-F-H.
Hay un sitio web de CAF para aquellos que se sientan interesados para acercarse al camino, que es www.caf.org. Y hay también un correo que es propio del programa de la radio nuestro, ¿no es cierto?, que es infocaf@gmail.com. Los teléfonos con los que se pueden comunicar a la radio, en este caso durante la pandemia, todos los programas no están transmitidos en vivo y en directo, sino son programas grabados. No obstante, pueden dejar mensajes en la radio que nos hacen llegar telefónicamente. El teléfono de la radio es 03546 420 007 o bien los teléfonos personales 03546 538 109 y 538 112. Continuamos con el programa. Continuamos. Estamos en el programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y en esta parte de las entrevistas ya tenemos un amigo, pero muy conocido y muy frecuente en Caminemos Juntos. Es Miguel Taussig, que está en Buenos Aires. Y lo tenemos acá en la pantalla, porque hay una videollamada que estamos teniendo con él. Entonces, Miguel Taussig es profesor de las escuelas Waldorf, aquí en Villa General Belgrano. Ahora, lógicamente, estarán haciendo todas las operaciones a través de Internet. Es profesor de geografía. Es una persona que ha viajado mucho por todo el mundo. Es un consuetudinario viajero por el mundo. Sí. Y damos fe de eso por sus relatos. Sí. Y bueno, y lo también importante, es miembro de CAF. Bueno, buenas tardes, Miguel. ¿Cómo está allá? Bien, mucho gusto de estar otra vez con ustedes. Sí, y hemos hecho muchas entrevistas. Esta vez había un tema que apareció en nuestra conversación, y actual, por supuesto, que es el COVID. Una visión más del COVID. Pero Miguel nos estaba contando que está en un grupo de profesores y profesionales en Buenos Aires y en distintos lugares del país y también de Chile, que están investigando y tratando de aclarar muchas cosas de esta pandemia. ¿Puedes relatarnos primero cómo empieza el grupo, por qué empieza, qué es lo que lo moviliza a integrarse? ¿O por dónde empieza el asunto? ¿O lo empieza usted realmente a mover los hilos para que comience a desarrollarse eso? Sí, yo hace bastantes años que vengo trabajando en lo que es la geopolítica y había visto en temas de geopolítica cuánto engaño y cuánto mentira ha habido siempre. Desde, por ejemplo, un caso relativamente reciente y muy transparente, es cuando se decidió invadir Irak con la argumentación de que había armas de destrucción masiva, que el dictador Saddam Hussein las tenía ahí en Irak y que era un peligro para toda la región y para el mundo. Y esto se explicó mostrando las evidencias en el seno de las Naciones Unidas. Y con eso se logró el apoyo casi unánime, no total, pero casi unánime de las naciones del mundo para invadir Irak. Después de 17 años de haber invadido Irak, todavía no se encontró ninguna de esas armas de destrucción masiva. O sea, que era sospechoso que existiera. ¿Perdón? Que era sospechoso que existieran realmente esas armas. No era sospechoso, había otro interés. O sea, no había, sospechoso, no. Había dudas, no existió la prueba. Claro. Entonces, este es solo un ejemplo, pero hay otros ejemplos. En la guerra anterior de Irak, que se conoció como el nombre de la Guerra del Golfo, fue cuando Irak había invadido Kuwait. Y ahí, para lograr que el Congreso de los Estados Unidos y toda la
el público de los Estados Unidos apoyaran una guerra en el Golfo, el Congreso de los Estados Unidos le dio la tarea a una comisión de investigar el tema. Y uno de los testimonios que movió a esta comisión a decidir que sí, que había que hacer la guerra del Golfo, fue el testimonio de una joven una joven kuwaití, que decía que ella era voluntaria en un hospital de Kuwait y que cuando llegaron los soldados iraquíes sacaron a todos los bebés de las incubadoras, los dejaron en el piso y se llevaron las máquinas incubadoras. Ella dio este testimonio entre llanto, y esto conmovió a esta comisión del Congreso norteamericano, y llevado al Congreso y dado a toda la opinión pública, eso definió que realmente el país estaba decidido a hacer la guerra. Claro, la ocupación. Bueno, un par de años después se pudo descubrir que esa joven kuwaití era la hija del embajador kuwaití en Naciones Unidas, y que la historia que ella comentó no era verídica, sino que había sido preparada junto con una empresa de relaciones públicas que la había entrenado a qué era lo que tenía que decir y cómo lo tenía que decir. Fue toda una puesta en escena. Eso se dilucidó, se dio a conocer y tomó estado público años después. Claro. Y así hay muchos casos que uno puede ir. Eso es que la realidad que uno ve, conoce, le transmiten, es apenas un pincelazo, y que puede haber una cosa muy distinta detrás de lo que uno sabe, conoce y ve. Se informa. Bueno, ¿y cómo? Exacto. Siento que eso, y entonces, sí. Entonces, a raíz de que yo venía trabajando con el tema de la geopolítica y de ver todo el engaño y mentira que hay muchas veces en la información que circula, después de un par de semanas donde inicialmente uno tenía el mismo susto que todo el mundo, ¿no? O susto, o por lo menos cuidado, ¿no? Sí. Y entonces estaba hablando con otra profesora de la escuela, con quienes no nos reuníamos en forma presencial, porque estaba cada uno en su casa, no se podía salir a la calle, si no era por fuerza mayor. Y hablando con ella, yo le comenté un poco de mis dudas de la proporción de lo que se estaba realizando. Y ella me comentó que ella sentía lo mismo. Y ahí comentábamos que conocíamos gente que estaba sumida en el miedo y otros que también tenían dudas. Entonces empezamos a charlar, cada uno por su cuenta, con más personas del ámbito de la escuela, e incluso padres, maestros de otras escuelas, y así conformamos un grupo que decidimos que teníamos que investigar el tema. Y esto surgió hace unos 7, 8 meses atrás, ¿no? Sí. Y entonces, nos reunimos en forma plenaria una vez al mes y en subgrupos de trabajo, en 4 subgrupos todas las semanas. ¿Cómo están constituidos los subgrupos? ¿Qué objetivos Hay un subgrupo que es el médico legal, que trabaja justamente los temas legales, porque hay 2 abogadas dentro del grupo y también se consulta con abogados externos, y hay una bióloga y también se consulta con médicos. Otro grupo es de ingeniería social, que lo que hace es estudiar las medidas que se toman, las consecuencias y todo el tema de la geopolítica que hay detrás. Analiza datos económicos, políticos, etc. Y después hay un grupo pedagógico que estudia las consecuencias de todas estas medidas de confinamiento, cuarentena, sobre los niños y los jóvenes. ¿Qué consecuencias trae eso en la educación? Y un cuarto que trabaja en lo que llamamos comunitario, que es ver cómo todos podemos trabajar en comunidad, en apoyo mutuo, porque en estos momentos de miedo y de confinamiento, una de las prioridades es poder trabajar juntos. Como nos dice uno de los pilares del mensaje de hace 2 años, ¿no? Trabajar juntos, eso es fundamental. Y ese es el cuarto grupo.
el de comunidades. Y lo que hacemos es no solo trabajar con lo que está sucediendo hoy día, sino también tratar de trabajar sobre el aspecto espiritual, porque no podemos tener la misma posición frente al mundo que quienes están provocando esto. No podemos quedarnos a un nivel materialista, sino que tenemos que tratar también de apoyarnos mutuamente en lo espiritual y fortalecernos espiritualmente. Así como en CAF, los grupos de oraciones son maravillosos realmente para darnos fuerza y apoyarnos. Bueno, nosotros en estos encuentros también, todas las semanas trabajamos algún texto para poder después comentarlo. Y en las reuniones primero comentamos sobre los textos que leemos y después tratamos los temas específicos. Ahora, Miguel, los avances que está teniendo cada uno de los grupos son representativos, se pueden conocer, hacen alguna difusión, tienen alguna noticia interesante que se pueda compartir también para la radio. Sí, somos muy cuidadosos con este tema, porque una cosa que uno se da cuenta enseguida, hay que ser muy respetuoso de las opiniones que son diferentes, y por más que nosotros podamos presentar evidencias o material al respecto, hay mucha gente que no está dispuesta a escucharlo o hasta tiene miedo de escucharlo. O sea que aún con la situación que vivimos, no quieren estar afectados por una narrativa que no sea la oficial. Aunque la narrativa oficial no sea muy cómoda, es más cómodo seguir una narrativa oficial que ponerse a investigar y tener dudas. Pero justamente es uno de los desafíos que tenemos en esta época, la de poder tener un pensamiento libre, ¿no? La de poder justamente avanzar, y eso es otro de los pilares que tenemos, ¿no? El de ser libres y poder cada uno discernir por sus propios medios. Entonces, no tener miedo de escuchar distintas versiones, no tener miedo de investigar y llegar a las propias conclusiones. Entonces, teniendo todo este cuidado, lo que sí hemos hecho es que cuando vemos que hay un grupo de personas en algún lugar, como surgió, por ejemplo, un grupo de personas profesionales de Mar del Plata, que también veían que algo no les cerraba, bueno, hicimos varias reuniones con estas personas como para transmitirle lo que habíamos averiguado. Lo mismo ha pasado en las escuelas, donde también hay padres que se acercan a los maestros de sus grados y también manifiestan sus dudas. Entonces, con esos padres también los invitamos y compartimos información. Y de hecho, algunos padres están dentro del grupo de investigación que hemos formado. Pero sentimos que hay que ser muy cuidadosos. Lo que sí tenemos es un sitio donde tratamos de subir toda la información, la bibliografía y las referencias, donde uno puede ir y ver la información, ¿no? ¿Puede comunicarlo a ese sitio? Sí, por supuesto. Es www.buscandolaverdad2020.wixsite. Wixsite es la plataforma, se escribe wixsite.com/pandemia. Lo repito, www.buscandolaverdad2020.wixsite.com/pandemia. Ahí tenemos desde artículos, videos, referencias, bibliografía y también unos flyers que hemos confeccionado con preguntas que hasta ahora todas decían ¿sabías qué? Y poníamos algo que nos llamaba la atención y eso lo hacíamos circular como para que la gente pudiera enterarse de cosas puntuales y los que estaban interesados pueden acceder a ese sitio. Sí. Bien, con este panorama, con esta información que nos da Miguel, es como que entonces la pandemia o el estado actual es algo que no es tan
como uno lo cree, que a lo mejor se ha inflado mucho y que puede que haya mucho miedo por eso, y que detrás, o cuando pase esto, veríamos que hay otras cosas también importantes en el mundo, quizás otras enfermedades que están siendo como relegadas. Algo así nos decía usted, ¿no? Tal cual. Ese tal vez sea el primer punto y el más importante. Como que está todo agigantado y hay que poner las cifras dentro de contexto, porque en la medida en que uno ve los titulares de los diarios, los minutos de los noticiosos en la televisión, etcétera, etcétera, uno tiende a ver que todo está muy exagerado. Y bueno, no quiero cansarlos con cifras, pero quisiera comentar estas cifras, para mí son muy importantes para tomar conciencia de la magnitud del tema, ¿no? Si uno busca en Google, o sea, no estamos buscando ningún sitio de teorías conspirativas, sino Google, que justamente suprime muchas otras cosas, pero las cifras oficiales de Google muestran que en el año 2020 hubo alrededor de 100 millones de personas contagiadas en el mundo. Y esto obviamente es mucho, pero si uno lo pone dentro del contexto mundial, que somos casi 8.000 millones de personas en el mundo, 100 millones no es ya tanto. Y la cantidad de muertos en todo el mundo por COVID se pone oficialmente como 2.160.000 en el año 2020. Sí. Entonces, si tomamos estas cifras sobre la población mundial total, nos da que los contagiados todo el año pasado fueron 1,28% de toda la población del mundo. O sea, ha habido más del 98% de la población del mundo que no se contagió en todo el año. Y la cantidad de muertos representan el 0,028% del total de la población del mundo. Sí, y en cuanto a la letalidad, o sea, en cuanto a la cantidad de infectados, la cantidad de contagiados y los muertos con respecto a esa cantidad. ¿Conoce ese número? Ahí esa cifra también, tomando valores oficiales, está alrededor del 2,14%, lo cual implicaría que solo el 2,14% de los infectados fallecen. O sea que la cantidad de recuperados es inmensa. Y estos valores no son para tener todo el miedo que generalmente se toma. Y hay otra cifra, que es que normalmente la cantidad de muertos en el mundo en un año es de alrededor de 55 a 60 millones de personas por año. Entonces, con esta cifra oficial de 2,16 millones, nos da alrededor del 3% de todas las muertes del año pasado fueron por COVID en el mundo. O sea que hay 97% de otras causas de muertes. O sea que el 97% de las personas no murieron por COVID el año pasado, a pesar de que era una pandemia. Entonces, cuando se ponen las cosas en contexto, nos aminora ese miedo, porque realmente no es para estar así tan asustados como están muchas personas. No estamos diciendo de que no hay que tener los cuidados que son obvios y razonables, pero el miedo que se ha generado a través del manejo de la información y de la narrativa oficial excede enormemente a lo que sucede todos los años. Entonces, uno dice, ¿por qué la narrativa oficial de los gobiernos, de los organismos internacionales y de los medios masivos de comunicación apuntan a atemorizar tanto a la población? Porque una cosa son las medidas precautorias y otra es asustar. Y acá viene a colación el cuento, un cuento que dicen que en la antigüedad una señora que estaba en el campo
ve a una figura extraña que nunca había visto antes. Y entonces le pregunta quién era. Y le dice que era la peste, que iba a ir a la ciudad a llevarse 1000 muertos. Bueno, pasaron los meses y se encuentra ahora la señora otra vez con esta peste que se estaba yendo de la ciudad. Y le dice, me mentiste porque dijiste que ibas a matar a 1000 personas y han muerto 10.000. Y la peste le responde, no te he mentido, yo maté a 1000 personas, el resto se murió de miedo. Claro, sí. Y realmente es muy... el impacto es representativo el cuento para lo que pasa en la realidad. Aquí es una alegoría perfecta, claro. ¿no? Sí. Juan Carlos quería decir algo, ¿no? ¿Qué tal, Miguel? Hola, buenas tardes. Estaba pensando en lo que usted está contando y a veces, como usted bien dice, la narrativa oficial pone el énfasis en algún suceso que no tiene el volumen y el impacto que la narrativa oficial pretende hacer. Y eso, como usted bien sabe, es para desviar la atención de otros asuntos más importantes que la gente los mira de soslayo porque sigue atemorizada por la narrativa oficial que habla de la pandemia. Sí, puede ser que descubramos en el futuro qué es lo que se hizo a nuestras espaldas mientras estábamos preocupados por esto. Eso es una posibilidad, sin lugar a dudas. Y seguramente eso no lo podemos saber ahora, sino que lo sabremos en el futuro. Pero lo que es importante es que si nos damos cuenta que no es para tener el miedo que la mayoría a lo mejor tenemos, entonces podremos estar más atentos y más alertas para descubrir qué es lo que realmente está pasando. Pero como les comentaba antes, en el mundo mueren mucho más personas por hambre todos los años que las que han muerto por COVID el año pasado. Entonces uno se pregunta, ¿y para eso no hay voluntad de hacer nada? ¿Se están tomando las medidas draconianas que se han tomado para frenar esta pandemia y no somos capaces de hacer algo por muchas más muertes que están sucediendo hace años en el mundo? Y estoy hablando acá de la muerte por hambre, pero también está el tema del cigarrillo, del tabaco, donde mueren 4 veces la cantidad de personas por tabaquismo que por COVID. Y sin embargo, la Organización Mundial de Salud tardó décadas en declarar epidemia al tabaquismo. Y nunca propuso que se prohibieran los cigarrillos. Lo máximo que ha hecho es aconsejar que no haya publicidad de cigarrillos, que eso sí se ha implementado. Pero, a ver, ¿podemos hacer que la gente se quede encerradas en sus casas? Que tanta gente quede aislada, que no haya escuelas, que quiebren muchas empresas. Todo eso lo podemos hacer, pero no podemos prohibir los cigarrillos que matan muchas más personas que el COVID. Es una pregunta que uno se hace. Todo esto, Miguel, me hace razonar o hace ver que muchas veces ha tenido que pasar tiempo para que uno se dé cuenta de las cosas. Como usted decía, eso de Irak, esa geopolítica, esas maniobras a veces que uno no conoce, con el tiempo, pasado varios años, recién aparecen y uno se da cuenta. Y por otro lado, me preguntaba si un sitio web o un pequeño grupo de personas puede hacer fuerza, puede mostrar algo más para que se expanda esa idea, para que ustedes puedan llegar al resto de la sociedad, o es un pequeño grano de arena, es muy pequeño
el accionar para que la gente cambie, para que la sociedad se dé cuenta de algo más. Claro, yo creo que hay muchos grupos pequeños que están haciendo lo mismo, que tienen sus pequeños sitios web, que están trabajando de distintas maneras, cada uno según su idiosincrasia, y muchos que están trabajando específicamente en el ámbito espiritual, sosteniendo este momento, porque también hay que tomar en cuenta que independientemente del origen y de las razones de lo que estamos viviendo, si uno tiene confianza, y la confianza es otro de los pilares del mensaje de hace 2 años, si uno tiene confianza, uno puede tomar este tema como que de alguna manera esta es una oportunidad de crisis que se nos brinda para poder seguir creciendo. Es un momento para decir cómo extraigo lo positivo de esto, cómo podemos tomar esta situación, aceptarla y superarla para trascenderla y de esa manera también crecer espiritualmente. Esto no quiere decir que uno se abstraiga o se aísle del mundo, no, para nada, pero creemos que ni una cosa ni la otra solas son válidas, que uno tiene que trabajar en los 2 ámbitos, en el aspecto espiritual, en forma individual, pero también conectándose con otras personas para dar a conocer lo que está sucediendo, siempre con respeto, porque también hay que pensar que uno siempre puede estar equivocado y que otros pueden no estar preparados para recibir la verdad. Ahí hay otro cuento muy interesante que podemos compartir, que a lo mejor también lo han escuchado, pero dicen que una vez se encontraron al borde de un río la verdad y la mentira. Y la mentira le dice a la verdad, qué bonito día, ¿verdad? Y como la verdad desconfiaba de la mentira, miró a su alrededor y dijo, sí, efectivamente, es un lindo día. Y entonces la mentira le dijo, y qué hermoso río que tenemos aquí a nuestro lado. Y la verdad dijo, sí, efectivamente, es un muy lindo río. Y entonces la mentira dijo, ¿por qué no nos damos un baño en este río? Ya que es un hermoso día y un hermoso río. Y la mentira se sacó sus ropas y se sumergió en el río. Al ver esto, la verdad también se quitó sus ropas y se sumergió en el río. Y cuando la verdad entró en el río, la mentira salió, se vistió con la ropa de la verdad y se apartó. Cuando la verdad salió del río, no quiso vestirse con la ropa de la mentira. Pero dicen que desde ese día mucha gente prefiere ver a la mentira vestida de verdad que a la verdad desnuda. No, está bien, ¿eh? Está muy bien, bueno. Muy bueno. Muy lindo. Y realmente creo que es realmente una alegoría muy válida para los tiempos presentes. Claro. Entonces, si una persona no quiere ver a la verdad desnuda, uno no la puede forzar. No. Uno puede tratar de ayudarla, tratando de hacerle, de dejar algunas preguntas, de mostrar algunos hechos concretos, pero no puede tratar de hacerle cambiar de opinión. Solamente puede, en todo caso, dejarle una duda sembrada, o darle hechos, o hacerle preguntas, pero no mucho más que eso, ¿no? No se puede salir a hacer proselitismo, digamos. Claro. Hay que ser muy cuidadoso y respetuoso. Así es. Por otro lado, una de las cosas que a mí me ha hecho reflexionar hace ya bastante tiempo todo lo que estamos viviendo es que la profunda crisis que está viviendo el mundo, la humanidad, no un sector de ella, sino la totalidad, primero nos da conciencia de nuestra igualdad. Sí. Acá no hay diferencia de gente rica o gente pobre, de grandes o chicos, todos somos iguales. Y además, la crisis siempre es preludio de cambio. Y yo creo que eso es uno de los factores fundamentales del cual nosotros vamos a enriquecernos a partir de que esto se pueda estabilizar. Ese es un poco mi pensamiento, ¿no?
Y está en algunas enseñanzas cuando se nos habla de la era de Sakib, ¿verdad? Claro. Y de las tremendas calamidades que iban a ocurrir. Sí. De hecho, también algunas cosas, aunque hayan sido, digamos, manipuladas, han creado cierta conciencia de esa integralidad, o sea, ha hecho algo positivo. El hecho de evitar algunas reuniones masivas nos ha llevado a movernos más por internet, quizás encontrarnos más en la familia. Es decir, siempre hay algún contraste que tiene su lado positivo. Y bueno, usted sabe, Miguel, que en el libro de sabiduría china, el I Ching, el primer artículo, el primer capítulo, trata la crisis con los hexagramas que son propios de ese libro. Y uno de los conceptos que están asociados es que crisis es oportunidad. Entonces, esta crisis, como usted bien decía, es una oportunidad para que los seres humanos, y en particular los argentinos, nos unamos y dejemos de lado las pequeñeces que trabajan en nuestra mente sin dejarnos en paz. sí. Adhiero totalmente. Bueno, mire, Miguel, realmente creo que hay muchísimas más preguntas para hacer porque cada cosa lleva a otra, cada respuesta lleva a otra pregunta, pero se nos va acabando el tiempo, así que lo agradecemos, tenemos siempre el contacto, vamos otra vez a comunicarnos y bueno, y quisiera terminar volviéndolo a presentar. Miguel Tauxig, profesor de la Escuela Waldorf, miembro de CAF, especializado en la geopolítica, y creo que eso es muy importante para comprender también el mundo actual. Y consuetudiinario viajero del mundo. También. Bueno, muchas gracias, Miguel. Y perdón, Sí. ¿podría cerrar leyendo una oración que creo que es muy valiosa para estos momentos? Sí, claro. A ver. Nosotros debemos desarraigar de las raíces del alma el miedo y el horror a lo que depara el futuro a los seres humanos. El ser humano debe adoptar serenidad con respecto a todos los sentimientos y sensaciones sobre el futuro, esperar con absoluta ecuanimidad todo lo que venga y solo pensar que lo que venga también nos llega a través de la sabia conducción del mundo. Nosotros tenemos cada instante para hacer lo correcto y todo lo demás dejárselo al futuro. Esto pertenece a lo que tenemos que aprender en este tiempo, a vivir con pura confianza, sin ninguna seguridad en la existencia, con confianza en la ayuda siempre presente del mundo espiritual. Verdaderamente no se puede lograr si nos falta el valor. Tomemos nuestra voluntad proveniente de la disciplina y busquemos el despertar por dentro cada mañana y cada noche. Muy bueno. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muchísimas Muy lindo gracias. el acabado, entonces, de esta entrevista. El cierre. Gracias, Miguel. Y entonces, Bueno, hasta pronto siempre. Muchas gracias y un gran abrazo para todos. Gracias, Miguel. Gracias.
Esta canción escuchada tiene el título de Inspiration y corresponde al grupo Los Gypsy Kings. Es un grupo francés, formación musical francesa gitana. Gypsy Kings quiere decir reyes gitanos. Y los miembros de este grupo tienen ascendencia española. Ellos cantan en sus temas vocales en español, también en una mezcla entre flamenco, pop y rumba catalana. Como dato para ver sus éxitos, las ventas de sus discos se estiman en más de 60 millones de copias alrededor del mundo. Entonces hemos escuchado la canción Inspiration del grupo Los Gypsy Kings. Estamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y como parte también de nuestro camino, queremos presentar siempre biografías, libros notables o personajes notables. En el caso de hoy hemos tomado una fracción de la vida, nada menos que de Astor Piazzolla. Estamos leyendo un libro y nos ha interesado mucho poder comentar un poquito, más que nada acerca de la infancia, la adolescencia y la primera juventud de este músico que fue Astor Piazzolla. Normalmente conocemos mucho de su música, de sus éxitos, quizás de su carrera ya como profesional consumado y completo, pero quizás de la infancia poco se ha hablado y quizás, por lo menos nosotros, poco conocíamos. Entonces este es el tema, Astor Piazzolla, un músico argentino. Astor Piazzolla ha sido, por lo menos para mí, un enigma durante mucho tiempo. Cuando era joven no lo entendía Astor Piazzolla. Yo decía, ¿esto es tango o qué es lo que es? Y bueno, después pasa el tiempo y uno ve que el recorrido que él ha tenido en el mundo, el eco que ha hecho como argentino, como músico argentino, y todo lo que significa en este momento un Astor Piazzolla, no solo para la Argentina, sino para la música en general. Es, creemos, una persona muy especial desde esta óptica, y justamente de la infancia que él tuvo, lo llevó a ser de dos países casi que al mismo tiempo. Si bien él es nieto, creo, de italianos, Piazzolla, le debe mucho también a Estados Unidos, le debe mucho a Nueva York sobre todo. Y quizás esa parte es la que como argentinos nos cuesta entender. Cuando uno se va dando cuenta cómo es ese mecanismo interno de la formación que él tuvo como persona, hay cosas que empiezan a explicarse y hay cosas que empiezan a cerrar. Sí. Diríamos primero, para hacer un pantallazo grande, general, amplio, Astor Pantaleón Piazzolla, su nombre completo, nació en Mar del Plata, Argentina, 11 de marzo de 1921 y falleció en Buenos Aires 4 de julio de 1992. Fue bandoneonista y compositor argentino, considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX, no del tango, de la música en general, y uno de los compositores más importantes de tango de todo el mundo. Resulta que desde muy joven, tenía 4 años, creo 3 o 4 años, que el padre lo lleva a Norteamérica, a Nueva York. Ahí es donde se crió desde muy joven. Por eso la facilidad de él también de hablar el idioma inglés, porque desde chiquito lo aprendió. Allí su padre, sin ser músico, pero sí amante del tango, una vez le regaló un bandoneón, esperando que alguna vez él se interesara por su pasión también por el tango. Comenzó a tocar desde muy temprana edad. Después, ya grande, y aquí en Argentina, tomó clases con Alberto Ginastera
y ganó un concurso llamado Fabien Sevitsky, con el cual pudo financiarse un viaje a Europa y estudiar armonía, música clásica y contemporánea con la compositora y directora de orquesta francesa Nadia Boulanger. Para llegar ahí tendríamos que destacar que Piazzolla era un niño muy especial. En principio era un niño de la calle. Él vivía en la calle y recibió la influencia de todo lo que sucede en las calles de Nueva York. Sus padres no le limitaban en ese sentido y él se creó con un carácter agresivo como consecuencia de la influencia que recibió del medio donde él se desarrollaba. Era peleador, su padre además lo hizo estudiar boxeo. Practicó boxeo, entonces estaba preparado para vivir en esas condiciones. Y a él le gustaba eso. En principio no le interesaba la música, después poco a poco sí se fue interesando y el tango fue uno de los últimos elementos que él integró a su interés o a su repertorio. Y una de las cosas importantes, nunca me había enterado de que Piazzolla componía también música clásica y que era un apasionado de ella. Hay una anécdota también en Buenos Aires muy curiosa, que no conocíamos, que teniendo Piazzolla quizás 7, 8 años o 10 años, se encuentra con Carlos Gardel en Nueva York. ¿Cómo es esto? El padre, Vicente Piazzolla, sabía que Gardel estaba en Nueva York y hace un muñequito. Él lo fabrica, el muñeco. Tallador. Era un tallador. Y lo envía al hijo, Astor, a que se lo lleve al famoso cantante. ¿Cómo le decían a Gardel? El zorzal criollo, al zorzal criollo. Bueno, hay una anécdota porque él llega al departamento, al hotel donde estaba Gardel, y resulta que se encuentra con una persona que no podía entrar porque se había olvidado la llave. Era parte de los músicos de Gardel. Entonces lo hacen entrar a Piazzolla por un pasadizo, por una ventana, por una cosa así, y le dice: Gardel es el que tiene pijama lunares. Y así entra por una ventana y se encuentra primero con Lepera, creo, y después con Gardel. Lepera se molestó por esa entrada así, un intruso, un chiquito que entra por una ventana. Como un ladrón. Pero Gardel, no, Gardel con mucha afabilidad los recibe y se pone contento. Tanto es así que él le sirve, este chico, le sirve de traductor en Nueva York, claro, porque hablaba el inglés como cualquier chico. Fluidamente. Y tanto es así que hay dos cosas curiosas. Una es que Piazzolla participa de una pequeñísima escena de la película El día que me quieras, que se estaba filmando en Nueva York. Sale como un canillita, vendedor de diarios, que está ahí en unos segundos nada más en la película. Ese es Piazzolla. Y otra cosa que en un momento Piazzolla toca el acordeón, el bandoneón, a Gardel. Gardel se admira de la facilidad del chico, de su música clásica, de su formación, y cuando toca un tango dice: eso no es tango, eso parece algo gallego, lo dice. Bueno, esas son las escenas con Carlos Gardel. Y hay otra más, una suerte, que Gardel lo quiere tomar al chico como un acompañante de sus giras. Y el padre de Piazzolla le parece que no y no lo permite. Porque es muy joven. Porque es muy joven. Pero esto le vale que Piazzolla dijera: si hubiera ido con Gardel, en lugar de estar tocando el bandoneón, estaría tocando el arpa. Porque son palabras de Piazzolla. Claro. Porque en esa gira, después de Nueva York, cuando van a Medellín, un accidente aéreo hace que toda la banda de Carlos Gardel fallezca.
Piazzolla tenía un defecto físico. Las personas con algún defecto físico visible, tenía una pierna más chica que la otra, suelen no estar exentos de burlas y maltratos verbales, más aún en un ambiente como el que estaba frecuentando, y allí es que empezaría a adoptar una peculiar personalidad, de golpear primero dando rienda a sus diabluras, que fueron algo más que un exceso de picaresca. Es posible que haya sido sencillamente un mecanismo de defensa ante las numerosas hostilidades. Troilo apodó el gato. En el lunfardo de esa época se refería a una persona que vivía en la noche, como le pasaba a Piazzolla, a su joven bandoneonista. Pero este estaba muy lejos de ser una persona que vivía de la noche. Deseaba vivir otro tipo de vida. No aceptaba que esa, la de los tangueros, fuera mi destino, decía Piazzolla. Quería salir de todo eso. Y creo que esa intención, esa ansiedad me salvaron. Piazzolla toma la importante decisión de comenzar un noviazgo con Odette Maria Wolf. Tiene 18 años y estudia pintura. Quien lo introduce en las novedades del cubismo, el surrealismo y la abstracción. Le da otro entorno. Piazzolla y Odette Maria Wolf se casaron en octubre de 1942 y fueron a vivir a una casa de departamentos en el barrio porteño de Montserrat. Del matrimonio nacieron sus hijos, Diana, 1943, y Daniel, 1944. Sí, se les llama a la familia las 3D, La 3D. Porque era Dedé, la madre, la esposa de Piazzolla, sí. Diana y Daniel. Bueno, hacemos un pequeño corte porque queremos también ofrecerle música de Piazzolla y enseguida retornamos para seguir con la vida de este músico.
Homenajeando al compositor Astor Piazzolla, al cumplirse los 100 años de su nacimiento, hemos escuchado la composición titulada Violentango, una composición de mucha fuerza, que él mismo lo consideró así, por esa razón le puso ese nombre. Forma parte de un grupo de tangos que tienen ese sufijo, tango, como violentango, amelitango, libertango, meditango, etc. Esta versión escuchada está interpretada en acordeón por el músico italiano Mario Pietro-D'Archi, acompañado en esta ocasión por la Orquesta de Armenia, Orquesta de Cuerdas de Armenia. También un arreglo especialmente realizado para la orquesta de cuerdas y adaptado para acompañar al acordeón. Violentango de Astor Piazzolla. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y ahora continuamos con lo que precedía el programa, que era un poco la vida de Astor Piazzolla, o algunos detalles de su vida, porque en realidad su vida fue muy itinerante, no solo porque viajaba, sino porque cambiaba de orquestas y de profesionales que lo asistían en la enseñanza y en el aprendizaje a lo largo de toda su vida. Lo que comentaban antes respecto de Gardel es que él les dice que le habían ofrecido un asado con respecto a la filmación de la película El día que me quieras. Y fue para él un honor poder participar de ese asado siendo tan chiquito, ¿no es cierto? Y recuerdo que Castellano, decía él, tocaba el piano y yo el bandoneón. Por supuesto, acompañando a Gardel cantando. Pero tuvo la suerte de que el piano estaba tan desvencijado que prácticamente no lo pudo usar. Entonces, él tocó un tango para que Gardel cantara. Y ese fue el primer contacto que él tuvo con el tango, el primer toque, aunque realmente no repercutió demasiado en él, pero sí tocó las fibras sensibles que tenía adentro. En toda una línea, uno leyendo un poco esta vida, aprende unas cuantas cosas acerca del tango, y es que había más de una línea. Yo era totalmente ignorante de esto, y había toda una línea renovadora, dentro de la cual también estaba Troilo. Y Piazzolla, cuando era muchacho todavía, empieza a acercarse a la orquesta de Troilo porque le encantaba. Él decía que Troilo para él era un dios, y se quedaba encantado escuchando y mirando. Y dentro de sí mismo empezó a desear, a querer formar parte de esa orquesta que para él era una maravilla, era un paso gigantesco. Y entonces él se iba a escuchar, no sé si pagaba un café o qué, y se quedaba escuchando y escuchando y escuchando, a tal punto que se llegó a conocerse de memoria el repertorio de esa orquesta, que era amplísimo. Y un día, mientras él está tamborileando en la mesa, siguiendo el ritmo de la música, se acerca uno de los miembros de esa orquesta y empieza a conversar con él. Coincide que hay un bandoneonista de la orquesta de Troilo que no puede porque está enfermo y al otro día tienen que presentarse en público. Y el chico le dice a este hombre que a él le gustaría. Entonces, medio a regañadientes, van y se lo presentan a Troilo. Troilo le hace hacer una prueba con el bandoneón y simplemente le dice: ese traje que tenés puesto no va a servir, tiene que ser azul, mañana debutás. así entró en la orquesta de Troilo. El gordo Pichuco. Otra anécdota que recuerdo también de ese libro es que caracteriza un poquito el carácter o la fisonomía, digamos, de Piazzolla, es que hay un momento que él va al tango bar a escuchar y resulta que creo que hay dos músicos o dos personas que son ciegas.
que llegan ahí al bar también. Entonces los ciegos le piden a Piazzolla, cuando entra una chica linda, díganos y nosotros le hacemos un piropo. Eran ciegos, por eso le pedían al chico, el muchacho, que le dijera cuando entraba una chica linda. Pero resulta que este era muy pícaro y cuando entraba un señor, un hombre o un viejo, le decía, ahí entra una chica linda. Y los otros le estaban haciendo piropo a alguien que no sabía quién era. Después que hay toda esta historia, empieza a haber la evolución del tango y empiezan a producirse las rivalidades. Aquellos que no aceptan el tango nuevo de Piazzolla y aquellos jóvenes que fervorosamente lo apoyan. Entonces hay una banda, hay una parte que empiezan a llamarlo el asesino del tango. Piazzolla, el asesino del tango. Y él dice, sí, yo no quiero el tango que es de antes, el del compadrito, el del farolito. No, claro que no quiero otro tango, un tango nuevo, un tango, no le llamemos tango, pero le llamemos, si quieren, música contemporánea de Buenos Aires. Uh-huh. Y un comentario es que trasciende Buenos Aires. Y aquí hago referencia a un músico, un chelista japonés, muy en boga hoy, que se llama Yo-Yo-Ma, que dice de Piazzolla, es una música realmente increíble, celestial. No es de Buenos Aires, ha trascendido, pertenece al patrimonio de la humanidad. La música de Piazzolla es fuera de las fronteras de Argentina, pertenece a la música especial, clásica de la humanidad. El tango Inspiración de 1943 es el primer arreglo que hizo Piazzolla y que fue grabado por la orquesta de Troilo con armonías clásicas. Se puede percibir una abundancia de cromatismo de paso en los pizzicatos, en las cuerdas y en los trinos barrocos del piano. El manejo de las voces es acotado. Troilo aparentemente borraba o dictaba los preceptos de la corrección tanguística, pero al mismo tiempo aprobaba y valoraba ciertos arreglos. Inspiración, con ese arreglo, aunque borrado parcialmente, era uno de los éxitos de sus presentaciones. Además lo volvió a grabar cada vez que tuvo un nuevo contrato con una discográfica. Lo registró por primera vez para la RCA en 1943 y luego para TK en 1951 y para Odeón en 1957. Hay una versión grabada por Piazzolla con su propia orquesta en 1947, en cuya versión aparecen mayores acciacaturas en las cuerdas, y el orquestador se permitía una mayor soltura contrapuntística, pero dentro de los límites que fijaba la convención. En contraposición al mito instalado, una gran parte del público tanguero, además de los músicos, valoraba los arreglos de Piazzolla. Hay que aclarar que el tema de la música de Piazzolla, tal como se menciona en un artículo, no es una música precisamente fácil. Es por eso que Troilo se veía obligado a borrar, según Piazzolla, un 70% de la música que él le agregaba o le cambiaba, porque era muy difícil para los músicos de esa época. Fijémonos que si él era capaz, él podía componer, o de hecho hizo música clásica, sabía mucho de música y le exigía mucho a su orquesta. Cuando en sus orquestas, que tuvo varias, también los obligó a estudiar música, los obligó a practicar y a ensayar muchísimo, cosa que no era tan frecuente en una música popular, digamos, sí, como era el tango. Además, dentro de sus trabajos está que hizo música para muchas películas, ¿no es cierto? Y además hizo arreglos para muchos grandes
grandes orquestas de tango, Sí. ¿no es cierto? Eso es parte de sus trabajos también. Yo quisiera terminar con una anécdota que comenta Lalo Schifrin con respecto a la controversia con los tangueros de la Guardia Vieja. Lalo Schifrin, este músico, dice que estaban comiendo con él, con Piazzolla, y este estaba triste e indignado con los tangueros que no reconocían su mérito o su nuevo tango. Y bueno, él le decía, no te debe importar lo que digan ellos, que si lo haces, que si lo que haces es tango o no, no es tu problema. Lo que vos estás haciendo es Piazzolla. Bueno, llegamos hasta acá. Este es un pantallazo también, como los muchos pantallazos que damos, pero para que tengamos una imagen de una persona, alguien que hizo arte y que nos representa muy bien, no solamente en Argentina, en todo el mundo. Gracias por acompañarnos, estimados oyentes, y los invitamos otra vez más para el próximo domingo, para que sigamos caminando juntos a través de la vida espiritual, de la vida de todos los días. Muchas gracias.